Aquí comienza 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP30. Entrevistas para entender algunos de los temas más relevantes para América Latina. Esta temporada desde Belém do Pará, en Brasil. Bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de 1.5 grados. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ya arrancando la segunda semana de la COP. ¿Cómo ves el ambiente en este momento después de una larga semana y un día de descanso? Hola Mari, la verdad es que todavía no tenemos luz verde de qué va a pasar al final de la COP. Hay muchas tensiones, pero también hay optimismo. Hemos tenido un montón de manifestaciones. Pues una COP en un país en desarrollo. Yo no pierdo el optimismo. Y bueno, este episodio es clave porque vamos a conversar sobre uno de los temas que ha rondado las salas de negociación, que es la salida de los combustibles fósiles. Y uno de los sectores de los que vamos a hablar está relacionado con esto. Démosle paso a conocer a nuestro invitado. Veamos de quién se trata. Hola, soy Marcelo Mena, soy el CEO del Hub del Metano, un fondo filantrópico para poder ayudar a los países a mitigar metano. Estamos basados en Chile, pero estamos ayudando a países en todo el mundo para mitigar el metano. Marcelo, muchísimas gracias por estar en el podcast. Queremos hacerte una pregunta rapidita antes de realmente hacer la entrevista. ¿Puedes decirle a nuestra audiencia por qué es importante el metano? El metano es uno de los contaminantes de vida corta que aportan cerca de 0,5 grados de calentamiento, pero si bajamos sus emisiones, como dura poco en la atmósfera, su efecto en el calentamiento desaparece. Es como si hubiera un soplete arriba del planeta y también un baño María. Si nosotros bajamos las emisiones de CO2, va a demorar, como el baño María, bajar el calentamiento, pero el soplete lo podemos bajar inmediatamente. Y por lo mismo es una forma más rápida de bajar la temperatura en el corto plazo. Marcelo, en este momento, ¿cuál es el panorama en América Latina con respecto al metano y cuáles son los sectores que mayor emisiones de metano están generando? Hay dos tipos de países, aquellos que producen petróleo y gas, sus emisiones son más dominadas por ese sector. Hablemos de Venezuela. Pero si sacas Venezuela de la ecuación, pasa a ser fundamentalmente producción ganadera en número 3 y número 2, o sea, número 1, sería el residuo orgánico. Y no es coincidencia que el ranking de los rellenos sanitarios de mayor contaminación medido desde el espacio mostraba que 9 de las 25 estaban en Latinoamérica y por lo tanto ese es un desafío importante para la región. Y bueno, estamos hablando de desafíos. Dinos un poquito más sobre esas dificultades tecnológicas, económicas, de regulación, de falta de información en estos sectores para poder reducir las emisiones de metano. Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento. Partamos por las vacas. Cuando están mal alimentadas, cuando producen poca leche, producen mucho metano sin poco producto. Y por lo mismo hay formas de poder alimentarlas mejor para que produzcan más leche con la misma cantidad de metano. Y eso permite bajar la intensidad de emisiones en 80%. Y eso es muy positivo y se puede hacer. Y en zonas de menores ingresos como en Pará, acá tenemos un sistema de alimentación donde le brindas al agricultor la oportunidad de poder alimentar mejor a su animal y bajar las emisiones. También el arroz. El arroz te trata de que tú inundas mucha área, pero hay formas de poder bajar el consumo de agua que al mismo tiempo baja las emisiones de metano y por tanto pueden ser medidas que son costo negativas, son ahorros netos por bajar las emisiones. En la basura, tirar basura al relleno sanitario es un problema y ahora nos estamos dando cuenta que podemos hacer otras soluciones. Acá en la COP30 hay una solución inclusiva de compostaje. Y por tanto esas soluciones también se pueden escalar en la región, crean más empleo y al mismo tiempo bajan los costos de disposición, porque cada lugar en Latinoamérica sus basurales están llenándose y hay que tirarlos cada vez más lejos. Entonces si tú miras los costos reales, no los ideales, te das cuenta que puede ser más barato. Entonces esos son los mitos que hay que empezar a derribar, porque al final es un gana-gana bajar el metano porque contribuye al desarrollo de los países. Antes de preguntarte por temas de ambición, quisiera que nos contaras un poquito cómo ves tú que los países, desde los gobiernos, están abordando el tema de metano, si lo están viendo como una prioridad o si es algo todavía que falta generar capacidades para poder desarrollar políticas y medidas reales que se puedan implementar en los países de América Latina. Sí, mira, el compromiso global del metano es bajar 30% emisiones al 2030, pero si tú vas viendo lo que los países han puesto de compromiso, llegas a más o menos a un 10%. Es más rápido de la bajada de emisiones que lo ha sido el CO2, por tanto, en la base de medio llenos que hemos hecho algo, pero hay limitantes por desconocimiento, porque los sistemas de producción están mal caracterizados. Si tú quieres bajar emisiones de generación, tú sabes dónde están todas las termoeléctricas y todo lo que tienes que hacer. Pero en temas de la basura,
con suerte sabemos cuánta basura generamos, qué tipo de basura tenemos. Y hay diversidad en el norte de Chile, el centro de Chile, el sur de Chile, es distinta la tipo de basura y así pasa a lo largo del mundo. Las vacas, pensamos que todas las vacas emiten lo mismo, pero depende de la raza, depende para qué, y por lo tanto si no tenemos sistemas caracterizados para poder bajar las emisiones de metano en la ganadería, no vamos a poder hacer nada que sea razonable. Y por eso entramos en problemas, porque cuando tú tienes que bajar emisiones y tienes dos valores, el número de vacas y emisión por vaca, y no sabes cómo bajarla, simplemente dices para bajar la emisión hay que bajar el número de vacas y eso es un error, que bajar las emisiones por vaca y eso permite seguir avanzando. Esas son las principales limitantes que hemos visto que hay y estamos invirtiendo muy significativamente en mejorar esa información para poder anclar la ambición, que no sea una promesa, sino que sean cosas que podamos realmente hacer. Mira que te escucho y me haces pensar que pues no todo está a nivel de los gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de residuos sólidos es normalmente una atribución de gobiernos subnacionales, pero el tema del compostaje es una acción individual. Cada uno de nosotros, antes de que llegue eso a la basura, pues tenemos la posibilidad de reducir lo que sale, digamos, de nuestras casas y llega a los rellenos sanitarios o vertederos al aire libre. Sabemos que ustedes hicieron una colaboración súper bonita con 31 Minutos para generar justamente más información. ¿Cómo podemos trabajar esto que no solo sea a nivel de gobiernos nacionales, sino desde otros sectores y desde otros actores? Sí, bueno, efectivamente hicimos ese video y el contenido muestra toda la información que queríamos. Primero que todo, que el compostaje es una solución que puede ser a través de los gobiernos nacionales o regionales, pero también se puede hacer en forma individual. El tema de la producción ganadera, entender que se podía mejorar y por tanto de la conversión entre la vaca, que muestra que hay una vaca que es fit, que está tomando un aditivo, que baja las emisiones. Me parece eso súper entretenido porque era para poder enfrentarse a la desinformación, porque están inventando en otros lugares, en Europa, de que estamos envenenando las vacas, bajando las emisiones o le están poniendo vacunas para transformarlo en zombie, no sé. Entonces, por lo tanto, ocupar a 31 minutos para poder educar lo que estamos haciendo fue súper importante y mostrar, porque también la industria del petróleo se sintió amenazada con eso, que el petróleo contamina metano y cuenta la historia del canario, que está asociado contra el metano porque todas sus especies han sido muertas por el metano, porque el canario estaba antes en las minas de carbón y las ponían ahí, cuando se moría el canario era porque venía el metano y venía la explosión. Entonces, la historia lo encuentro como una buena oportunidad de poder concientizar. Yo creo que Latinoamérica tiene un lugar también ya de mayor conocimiento del impacto del metano en la oportunidad de bajar las emisiones. ¿Qué países, Marcelo, ves tú de América Latina que son los que más han avanzado en términos de regulación y en términos también ya de tener unas metas mucho más claras asociadas a reducción de metano? También el monitoreo, que es uno de los retos también que tiene asociado el metano. Colombia, por ejemplo, Perú, Ecuador, todas tienen normas de emisión de metano para el sector petróleo y gas porque tienen esa producción. Eso es positivo. Pero, por ejemplo, en relleno sanitario tenemos la política de residuos orgánicos que sacó Brasil. Chile también tiene una política de residuos orgánicos y una ley de orgánicos para prohibir la disposición en relleno. Y el bloque latinoamericano en su conjunto se comprometió a prohibir la disposición de orgánicos en relleno sanitario a partir del año 2040. Por tanto, hay un entendimiento de que esto puede ser positivo. En agricultura, te diría que los dos países que van liderando, los tres, es Uruguay, Chile y Brasil, por las medidas que están avanzando. En el caso de Brasil, por ejemplo, para poder exportar a China, tienen que entregar animales de menor edad, y esos animales de menor edad tienen menos emisiones de metano por kilo de carne, y por tanto hay toda una serie de temas que son asociados a la competitividad que también motivan a los países a invertir en este tipo de soluciones. Marcelo, estamos en la COP30. Una de las cosas de las que se habla un montón en estas salas de negociación son las NDCs, los compromisos climáticos. ¿Qué tanto sabemos en el mundo y en América Latina que se están reflejando estos compromisos de reducción de metano en las NDCs? Harto más que antes. Estamos hablando que el año 2020 en los compromisos cerca de 17 países tenían compromisos específicos al metano y hoy día son arriba de 100.
es mucho más, eso es positivo. En Chile 10% es la meta absoluta, Brasil no tuvo una meta absoluta, pero si tú ves su plano clima, es 20% en residuos, 6% en agricultura, por tanto es importante. Y Paraguay hace poco incorporó el Banco de Alimentos. Me habría gustado que Colombia tuviera una meta específica de metano, porque ha sido líder en el tema, pero a veces se entiende que esto es como una postergación de la acción contra el petróleo y gas, cuando no lo es. Y quizás esas cosas son las que van inhibiendo a los países que vayan tomando estas medidas. Pero en la práctica vamos a seguir apoyando que el próximo ciclo ya tenga este tipo de compromiso. ¿Cuáles dirías tú que deberían ser 2 acciones prioritarias en las que los países deberían enfocarse en los próximos años pensando en la implementación de la NDC actual y de las nuevas NDCs para que realmente tengan una reducción de emisiones de metano en los países? Las tecnologías limpias siguen siendo una buena forma también de bajar las emisiones de metano porque evitan la extracción de petróleo y gas, la demanda, y eso también es un aporte. Quiero decir con esto que la agenda de descarbonización se confluye y tiene sinergias con la mitigación de metano. Pero claramente los países que tienen petróleo y gas tienen que tener metas de metano, de lo contrario no van a poder acceder a mercados internacionales, eso es una claridad. Y el tema de la basura, yo creo que Latinoamérica tiene ese problema de basurales en lugares muy muy pobres, no alcanzan ni siquiera a juntar la basura en un lugar y la queman, y eso pasa en África, pero nosotros estamos en este término medio que tenemos recursos para poder recolectar la basura, pero la ponemos en un lugar y no capturamos el metano, y por eso tenemos superemisores de metano, incluso en Pará, que yo sé que hay un relleno a un par de kilómetros que emite 2 toneladas de metano por hora, y por eso queríamos que esta COP no contribuyera a empeorar eso. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos dices, porque además nos das como muchas cosas que pensar a nivel individual, a nivel de gobiernos, a nivel incluso de oportunidades de negocio. Y te digo una más fácil, porque mucha gente dice, ya, sean veganos para bajar emisiones de metano. Yo les voy a decir algo más simple, coman pollo. Cuesta la mitad y tiene 80% menos emisiones. La ecuación que hago yo es que una porción de carne es como manejar una SUV un día, pero pollo o cerdo es como manejar un auto eléctrico. Entonces, si quieres subirte al eléctrico, entonces es cosa cambiar un poco la dieta y nadie se va a morir por comer un poco más de pollo que de carne roja. No, seguro tiene efectos también buenos para la salud. Muchas gracias, Marcelo. Nosotras sabemos que tú y nosotras sí latimos por la acción climática. ¿Cómo late tu corazón hoy, a mitad de la COP, estando aquí en Belém do Pará? Siempre tengo una esperanza acá en este mundo, mientras todos se desesperan, que piensan que lo que está pasando por Estados Unidos o lo que sea. Acá sabemos que las cosas que pasan con respecto a la acción contra el metano y el contaminante de vida corta significan beneficios locales inmediatos. Seguimos avanzando. ¿Qué pasa con China? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? No importa, porque las cosas que hacemos acá en Latinoamérica van para el beneficio de nuestras ciudades, para el aire limpio, para nuestras comunidades. Así que por eso tenemos un estilo distinto, mucho más optimista, porque sabemos que podemos avanzar porque está en el beneficio de la gente que tome estas acciones. Bueno, Ale, oímos a Marcelo, que nos dio mucha información muy rápido frente al panorama que hay con respecto a emisiones de metano, a compromisos que los países han venido haciendo con respecto a reducción específicamente de este gas y cómo ha aumentado, pero cómo también todavía hay una oportunidad muy grande frente a reducción de emisiones de metano. En Colombia le decimos como mangos bajitos y creo que las acciones asociadas a metano son uno de estos. ¿Cuáles fueron como tus mayores reflexiones de esta entrevista tan express? Bueno, efectivamente fue mucha información en muy poco tiempo, pero lo que me gustó del mensaje que nos trajo Marcelo es: hay una enorme oportunidad detrás de estas reducciones de emisiones, esos mangos bajitos que ustedes dicen, que es una frase hermosa en colombiano. Y una de las cosas que también me gustó mucho es el combatir la desinformación, o justamente de la posibilidad de estas reducciones, la conexión con el trabajo individual y esta campaña relinda de 31 minutos que hicieron con el Global Methane Hub para hablar en español sobre eso que podemos hacer nosotros. Y con eso me quedo, con eso terminamos este episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales como @transformaglob y compartir este y otros de sus episodios favoritos del podcast. También los invitamos a seguir lo que pasa en el día a día de la COP30 en nuestros episodios diarios, disponibles todas las mañanas.
Síguenos en su plataforma favorita y active la campanita para recibir la notificación. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast editado por Mariana Rojas Lacerna, Maritza Florian Buitrago y quien les habla, Alejandra López Carvajal. El equipo de Diplomacia Climática de Transforma realiza la investigación y Natalia Gómez Gómez coordina la producción. La mezcla y diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. Miguel Sánchez Labrada realiza el diseño de las portadas. La distribución y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.